Buenos días, señores periodistas, señores miembros de la mesa directiva, señores voceros de los grupos parlamentarios, señores funcionarios, trabajadores del Parlamento Nacional, señoras y señoras, amigos todos. Quiero comenzar, en primer lugar, para iniciar esta conferencia de prensa, pidiéndoles a cada uno de los parlamentarios, todos los que estamos aquí en esta sala, un minuto de silencio por la irreparable pérdida de nuestro ex parlamentario Gilbert Uciñaga, su señora madre y la señora madre de nuestro congresista Daniel Urresti, y a todos los caídos en esta pandemia COVID-19. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. En nombre de la mesa queremos comenzar en esta conferencia haciendo y rindiendo el debido homenaje a todos aquellos peruanos y peruanas que vienen luchando el día a día contra esta pandemia, especialmente a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, a los médicos, al personal médico, a los bomberos, a los señores periodistas, a los trabajadores, tanto del Parlamento Nacional como de todas las instituciones del Estado, tanto públicas como privadas, y a todos y cada uno de ustedes. Nuestra mesa directiva y nuestro Congreso se instala justamente e inicia sus funciones el día 16 de marzo del 2020. Un día después de la declaración de emergencia, y desde ese momento se han hecho todos los esfuerzos. Hemos podido llevar 3 plenos presenciales en donde se han aprobado iniciativas legislativas de la coyuntura, que eran varias de ellas solicitadas por el Ejecutivo y otras necesarias para el buen funcionamiento de nuestro Parlamento Nacional, como es la Ley Orgánica de Elecciones, que va a permitir hasta antes de 6 meses de la fecha de elecciones hacer las reformas políticas. La modificación del reglamento para podernos permitir sesionar de manera virtual, hecho que lo venimos demostrando ya con la instalación de las comisiones ordinarias, con la presencia de ministros, y continuamos la próxima semana y posiblemente tengamos el primer pleno virtual en los próximos días. Igualmente, le hemos otorgado facultades al Ejecutivo conforme nos los ha pedido, en aras de poder aportar y colaborar en el buen funcionamiento del Estado y en el desarrollo de toda la problemática que venimos enfrentando el día a día en nuestro país. La ley que permite el control concurrente para que la Contraloría General de la República en esta emergencia pueda cumplir sus funciones estrictamente de cuidado de los recursos de todos los peruanos. La ley de suspensión de cobro de peajes durante la emergencia sanitaria, proyecto de ley que ha sido observado por el Ejecutivo y que está en la decisión del Congreso de poder ir a la insistencia o enviarlo a comisiones. Y la ley que permite la disposición del 25% de los fondos de AFP. El Parlamento sigue trabajando y hemos conformado una comisión especial de seguimiento a las emergencias y gestión de riesgo de desastres, conjuntamente con las 24 comisiones ordinarias, que desde el día 17 de este mes se están instalando. Esta conferencia la hacemos en el sano y principio de poderle decir a los peruanos que el Congreso de la República no solamente
tiene el acto de fiscalizar, sino el acto representativo. Y en el acto representativo nos permite colaborar con el gobierno para poder hacer propuestas que sean viables y que permitan ayudar a poder tener mayores recursos y poder enfrentar esta pandemia y de una u otra manera atender los diversos sectores que muchas veces hasta el momento no son atendidos. Una de las principales propuestas de parte del Parlamento quiero trasladarla al Ejecutivo y es en relación al anuncio que han hecho del bono rural. Pero ahí nosotros queremos agregar que es sumamente importante que en la determinación del bono rural participe activamente el Ministerio de Agricultura. No puede quedar a la disposición del MIDIS. Y digo no puede quedar a la disposición del MIDIS porque el Ministerio de Agricultura tiene la capacidad de poder sostener una auténtica relación de productores agrarios a través de la Junta de Usuarios, de las comisiones de regantes, para poder darle esa ayuda verdaderamente de aporte y apoyo al agricultor, que es la cadena más débil, que viene enfrentando la peor condición en la producción nacional, que es la seguridad alimentaria de todos los peruanos. Asimismo, queremos proponer la creación de un fondo de salvataje y reactivación de la agricultura familiar con una asignación de 5.000 millones de soles para que ésta sea administrada por Agrobanco a través del Fondo Agroperú, quien tiene que encargarse de su administración y de ejecutar y canalizar los créditos y el soporte de la tecnología financiera y crediticia a través de su institución que es Agrobanco. Asimismo, también en ese deseo de colaboración por parte del Parlamento Nacional, queremos dar un aporte importante para que pueda aplicarlo, pueda, en este caso, darle la forma y ejercer su función por parte del Ejecutivo. Me quiero referir a acontecimientos que ya han sucedido en el país. En el año 1983, siendo presidente Fernando Belaúnde Terry, emitió una ley para la obtención de recursos internos mediante el esfuerzo ahorrativo nacional, consistente en la adquisición de bonos de reconstrucción ante la medida de los daños que fueron causados por el fenómeno del Niño. Este modelo puede ser adoptado e implementado por el Ejecutivo y así dejar, con sus buenas intenciones, poder ejercer una participación masiva en la propia solidaridad que tenemos todos los peruanos. Este bono solidario consistiría en una emisión de 500 millones con bonos de 1.000 soles y estamos seguros que miles de peruanos voluntariamente ejercerían en favor del desarrollo del país su aporte recuperativo entre 36 y 60 meses. Y en esa misma línea, el bono confiscatorio que permitiría, digamos, en una función ante la difícil coyuntura de esta pandemia, una medida que podría también consistir en la contribución de manera de ahorro forzoso del 5% de los ingresos brutos mensuales de todos los trabajadores. Esta propuesta la hacemos en el sano juicio y de manera significativa la pueda establecer el gobierno en esta difícil situación que venimos atravesando. Debo también aprovechar en estas circunstancias, que creo que es sumamente importante por parte del gobierno y que aquí en este caso tendría que ser la ministra de Economía, la necesaria reformulación de los presupuestos de la República y priorizar, formalizar y sincerar los gastos e inversiones públicas en atención a la emergencia sanitaria que afronta el país. Con la emergencia declarada, los sectores no van a alcanzar a ejecutar la totalidad de sus presupuestos. Tiene que reperfilar los presupuestos y que vayan justamente a esta contención urgente que necesitamos todos los peruanos. La disposición de los fondos disponibles. ¿A cuánto ascienden los ahorros del Estado? Necesitamos que se precise este monto y creo que quien mejor lo pudiera saber es la ministra de Economía. ¿Esto qué permitiría? Hacer el uso de estos fondos disponibles que permitan entregar bonos a toda la población afectada, que permita, en este caso, estimarse entre 500 soles por familia, a todos sin distinción alguna,
personas con discapacidad, agricultores, transportistas, mejor dicho, a todos los peruanos con su DNI. Y decimos esto porque hay familias que tienen hacinamiento familiar, que en una casa viven 6, 7 familias, y muchas veces llevar una canasta a una casa no es lo mismo que llevar una canasta a una sola familia. Entonces, consecuentemente, esta es una propuesta sumamente importante y que podría alcanzarse directamente a las familias para que no haya el hacinamiento que vemos el día de hoy y que ha permitido aumentar la contaminación de esta pandemia. Tendría que ejercerse el mandato por parte del gobierno para que vaya con DNI a cada una de las familias en un sistema que la tecnología del día de hoy no lo permite. Este problema no se puede tratar como si fuera una crisis económica. Se trata de una crisis sanitaria que requiere de un enfoque distinto. Se tiene que quemar muchos recursos en poco tiempo para lograr el éxito esperado. El uso ajustado de los recursos fiscales solo traerá agudización de la crisis, como actualmente se está observando cada día que pasa en vías y en destrucción de la economía. Debemos recordar que esta crisis se inició en el primer mundo, que cuenta con mayores recursos hospitalarios, seguridad social y economía. La crisis de nuestro país y cómo se va a resolver el tema es mucho más complicado. Se requiere asignar todos los implementos de prevención, fundamentalmente al personal médico, a la policía y a todos aquellos que participan directamente en primera línea, y así poder evitar más contagios, menos muertes. Esta es la obligación que tiene el Estado y para con ello nosotros desde el Parlamento nos sumamos. Como lo decía anteriormente, este bono se tiene que entregar mediante tarjetas de débito. Sugerimos que la asignación de este subsidio a la población en riesgo se efectúe a través de esta tarjeta de débito por el monto asignado, y esta tarjeta debe ser entregada en el domicilio de cada beneficiario, como lo dijimos anteriormente, lo que va a permitir evitar las conglomeraciones de la población. En esta conferencia de prensa debo aprovechar, el Congreso ha estado esperando de una manera responsable el proyecto de aprobación del retiro del 25% de los fondos de la AFP. El día 6 de abril se remitió la autógrafa del Ejecutivo, por lo que el plazo de ley para su promulgación u observación se cumplió el día de ayer, 29, a las 12 de la noche. Sin embargo, cumplido el plazo, el Ejecutivo no ha emitido observación alguna y tampoco ha publicado la ley. Por ello, de conformidad al artículo 108 de la Constitución Política, este nuevo Congreso de la República va a proceder a la promulgación de la norma. Y en esta oportunidad, con la presencia de los señores periodistas que nos acompañan, de la ciudadanía que supuestamente está que nos mira en cada uno de sus hogares, lo hemos hecho en el sano ámbito de esta necesidad económica de esos de más de 6 millones de peruanos que esperan un auxilio en una situación caótica y económica que estamos viviendo. En consecuencia, señores periodistas, quiero solicitarle a la Oficialía del Congreso para que podamos proceder a la firma del proyecto del retiro del 25% de los fondos de AFP, para poder ingresar a las preguntas de cada uno de los periodistas, que desde ya en nombre del Parlamento Nacional agradecemos profundamente por venirnos a acompañar, agradecerle profundamente a los trabajadores del Congreso, al personal activo, a la Policía Nacional y a cada uno de los colaboradores que en los momentos más difíciles nos han acompañado y que esa es la responsabilidad que tenemos como Parlamento Nacional. Nuestro agradecimiento, y dejamos la cobertura para las preguntas, pero no sin antes de las preguntas correspondientes pedirle a la Oficialía Mayor la firma correspondiente en el ámbito de poder demostrar la unidad que tiene el Parlamento, pedirle a los vicepresidentes que también se sumen a esta firma de esta autógrafa, que es una propuesta multipartidaria, que ha sido propuesta por algunas agrupaciones políticas y que luego, en ese afán de poder hacer un trabajo integrado, lo hemos hecho multipartidario. La felicitación
a los grupos políticos que han colaborado con esta iniciativa legislativa y a todos los parlamentarios por su decisión, votando a favor o votando en contra, recogiendo un clamor popular que creo que lo ha recogido el Congreso de todos los más de 6 millones de aportantes a su fondo de ahorro personal de cada uno de ellos. Muchísimas gracias. Muy bien, señor presidente. Señores periodistas, en estos momentos ya desde Oficialía Mayor están trayendo el documento para ser finalmente firmado, como lo ha anunciado el señor presidente del Congreso de la República. Y luego, para explicarles la temática, hemos hablado con todos los medios de comunicación aquí para ser transparentes, lo he hecho de manera personal. Les he pedido, por favor, que cojan a 5 periodistas para que hagan las preguntas correspondientes. Por una cuestión de tiempo, les hemos dado también la ubicación correspondiente para que tengan todos los espacios tal y como les recomienda el Ministerio. Ven ustedes la sala amplia, sala que ha sido además ha sido desinfectada previamente, tienen el alcohol correspondiente en las entradas, se les ha proporcionado guantes para el ingreso también. En unos instantes más vamos a empezar con la rueda de preguntas. Ahí está llegando ya el documento correspondiente para la firma. Muy bien, señores, muchas gracias. Ahí está entonces. Se culminó con lo correspondiente, que es la firma por parte de la mesa directiva del Congreso de la República de este documento, y empezamos con las ruedas de preguntas. La primera pregunta, la periodista Juana Magallanes, de ATV. ¿Qué tal? Buenos días. Estamos en vivo para Exitosa y mi consulta es a la mesa directiva. En este caso, es algo muy importante también que queríamos tomar, somos de Exitosa. Bueno, Trilce Reyes, ¿cuándo se espera que el Congreso, la llegada del gabinete para que pueda presentar el voto de confianza? Porque sabemos que esto se postergó por el estado de emergencia, y si en el caso la confianza sea negada, ¿cómo tomarían o asumirían ustedes las decisiones que pueda tomar el gabinete del primer ministro Vicente Ceballos? A ver, nosotros venimos coordinando con el presidente del Consejo de Ministros su presentación en el Parlamento Nacional, como es de conocimiento público,
No hay una fecha establecida de los 30 días. Sin embargo, exactamente hace 2 días he recibido la visita del señor Vicente Ceballos, presidente del Consejo de Ministros, y hemos acordado con el señor presidente del Consejo de Ministros que terminada el estado de cuarentena, que es el día 10 de mayo, posterior a esa fecha, estaríamos haciendo un pleno. Posiblemente ese pleno sea dentro de su evaluación correspondiente, sea presencial. Se va a tomar las disposiciones, si es que en este caso el hemiciclo del Congreso o las instalaciones del Congreso no fueran las pertinentes para mantener siempre la distancia social, lo estaríamos habilitando en otro lugar. Pero ya hay un acuerdo con él que sea después del 10 de mayo. Entre la semana del 10 y el 15 de mayo se estaría llevando a cabo la presencia de la confianza del gabinete. Mal haríamos en adelantar si se le daría o no se le daría la confianza. Yo creo que habría que escuchar. Claramente sabemos que se ha puesto al descubierto las deficiencias que tiene el Estado a nivel nacional en todas las instancias y que lo ha puesto al descubierto esta pandemia, pero que frente a eso el Ejecutivo está trabajando, está haciendo propuestas y creo que esas vamos a escucharlas tanto en el interrein como posterior a la instalación de este nuevo Congreso. Muy bien, les pido respetar el orden que habíamos estipulado, por favor. Ahora sí estamos con Juliana Magallanes de ATV. Juana Avellaneda de ATV. Buenos días, congresistas. 2 preguntas. ¿El gobierno podría observar la promulgación de la presente ley? ¿Ya es una realidad? ¿Y desde cuándo se podría proceder al retiro del 25%? Muchas gracias. El gobierno ha estado en la posibilidad dentro de los 15 días hábiles de poder observar la norma. El gobierno ha hecho una propuesta de reforma del régimen pensionario, sin embargo no ha hecho observación alguna y le corresponde al Congreso en este caso hacer la firma para la publicación correspondiente, que lógicamente tiene que ir al Ejecutivo, en este caso al Palacio de Gobierno, para la numeración correspondiente y para la publicación. Si en esto quisiera agregar algo, Lucho, sería la posibilidad. Así es, señor presidente. En primer lugar, muy buenos días con todos, a los señores representantes de los partidos políticos, al presidente, a los vicepresidentes, a todos los medios de comunicación. Quiero, en nombre del Congreso de la República, de Alianza para el Progreso y de todos los partidos políticos aquí representados por sus voceros, expresar nuestro más profundo pesar por aquellas personas afectadas por esta emergencia de salud y además por aquellos peruanos que hoy pasan momentos difíciles, producto de la crisis también económica que hay en muchas familias. El compromiso del Parlamento, de todos los congresistas y las fuerzas políticas es trabajar este año o 3, 4 meses que nos queda aquí en el Congreso para rescatar lo mejor de nosotros, que es salir justamente con toda esa fuerza, ese temperamento de un momento tan difícil que estamos atravesando. Con respecto a la pregunta, sí, efectivamente, de acuerdo al artículo 108 de la Constitución Política del Estado, al no haber presentado observación alguna el Ejecutivo, le corresponde a este Congreso, a su presidente, la firma de la autógrafa que se convertirá en las próximas horas en ley con la publicación en el Diario Oficial del Peruano. Su aplicación será de manera inmediata. Y hacemos un llamado desde aquí para que el Ministerio de Economía, el Gobierno a través del Poder Ejecutivo y además a las AFPs, ¿no?, ejecutar de manera inmediata, efectiva, el desembolso de estos recursos que se han aprobado de disposición a través de esta ley para que los peruanos, o los millones de peruanos, podamos salir de esta crisis económica. Muchas gracias. Muy bien, la siguiente pregunta es de la periodista Daisy Portugués del diario La República. Muy buenos días. Mi consulta para la mesa directiva es cómo quedará el decreto de urgencia aprobado el día de ayer por el Ejecutivo que implica el retiro de hasta 3.000 soles del fondo. Gracias. Efectivamente, el presidente el día de ayer hizo un anuncio de un retiro de hasta 5.000 soles. Es potestad del Ejecutivo a través de algún decreto de urgencia que aún no ha sido publicado, porque lo que ha hecho es pronunciar simplemente el presidente de la República. Esperemos que frente a esta promulgación que está haciendo el Congreso de la República pueda tomar las medidas que sean pertinentes. Quiero pedirle a Guillermo, en lo correspondiente a esta pregunta, para que pueda hacer algunos agregados. Segundo vicepresidente Guillermo Aliaga.
Muchas gracias, señor presidente, a la mesa directiva, a los distintos voceros, a los amigos congresistas y a todo el personal del Congreso. Muy buenos días. Ciertamente, desde la bancada de Somos Perú, hemos tratado, conjuntamente con la mesa directiva, el impulsar esta medida. Y sin perjuicio de lo que bien ha establecido el presidente del Congreso, respecto del anuncio que hizo el presidente de la República el día de ayer en el mensaje de la Nación, que se proponía un decreto de urgencia, no ha sido publicado el mismo. En ese sentido, no podríamos estar hablando, porque desde esta mesa directiva siempre hablamos de manera responsable y con respecto a los distintos poderes del Estado, no podríamos establecer de que el mismo podría tener algún tipo de confrontación en la medida que el mismo no ha sido publicado, como se ha dicho. En ese sentido, nos aunamos a la solicitud hecha por el primer vicepresidente en la medida que se le requiere a los distintos actores del sistema privado de pensiones para que se pueda ejecutar de manera inmediata, de acuerdo a lo dispuesto en la propia norma, en el sentido de que va a ser por 2 tramos la liberación de los fondos establecidos, teniendo en cuenta el tope que respetuosamente hemos elegido conjuntamente después de haber escuchado los aspectos técnicos que habían sido expuestos por el Ministerio de Economía y Finanzas, que fue considerado su pronunciamiento, también fue considerado el pronunciamiento por parte del presidente del BCR y de las personas encargadas por parte de la Superintendencia de Banca y Seguros, motivo por el cual el respaldo total por parte de la mesa directiva para lo dispuesto por la representación nacional. Y lo último, señor presidente, darle a todo el personal del Congreso las gracias por esforzarse día a día para poder ayudarnos a haber cumplido este anhelo, este clamor por parte de todos los peruanos. Muchas gracias, presidente. El turno para la pregunta de la periodista Lourdes Tupac Yupanqui, de Latina Televisión. Buenos días, congresistas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Mi consulta es, ¿cuál es el plazo para que las AFPs puedan desembolsar este dinero una vez promulgada la ley de retiro del 25% del fondo de las AFPs? Y de otro lado, ¿cómo queda entonces el anteproyecto de ley que fue anunciado ayer por el Ejecutivo para la creación de esa comisión mixta? ¿Ha llegado ya el documento hacia ustedes? ¿Lo van a debatir? ¿Lo van a tener en cuenta en todo caso o no? En esta pregunta voy a pedirle a la señorita María Teresa y yo termino dando algunas de las respuestas en relación a esta comisión que ha solicitado el Ejecutivo. María Teresa tiene la palabra. Tercera vicepresidenta del Congreso. Con su venia, señor presidente, buenos días a todos. En principio, quisiera complementar algo a la respuesta anterior, ¿no? A la inquietud que plantearon. En realidad, si el gobierno decide dar y publicar el decreto al que se ha hecho referencia, de ninguna manera es excluyente con la ley que está promulgando el día de hoy el Congreso de la República del Perú. En relación al plazo, el plazo es de 60 días, ¿no? Y obviamente tiene que haber una disposición de la CBS. De otro lado, quisiera aprovechar la oportunidad para manifestarles a todos que este Congreso es un Congreso que se ha unido y que se ha unido por el bienestar del pueblo. Cansados de ver cómo agoniza nuestra patria de tanta corrupción, muchos nos hemos involucrado en este tema de la política para poner nuestros conocimientos y experiencia al servicio de la nación. Y es así que con beneplácito les puedo transferir, ¿no?, de que todos acá, todas las bancadas, hemos hecho grandes esfuerzos para lograr consensos y consensos en bienestar del pueblo. Basta ya de abusos. El gobierno tiene que estar del lado del pueblo. Y eso es lo que quiero que sepan. Reactivemos todo aquello que es por el bienestar de todos, de los más desvalidos. Tenemos que dictar las leyes necesarias y justas que se requieren. Justicia desde el Congreso. Sobre la respuesta puntual sobre la comisión de la reforma del régimen pensionario público y privado, yo creo que está dentro de las facultades del presidente de la República. Ya hay en varias oportunidades que se han hecho comisiones mixtas. En consecuencia, el Congreso, el pedido del Ejecutivo, lo va a evaluar el día de hoy en la Junta de Portavoces. Si es que se exceptúa
del trámite correspondiente y no va a comisiones, lo pasamos directo al Pleno, o caso contrario, si es que este iría al Pleno. Pero sí hay la facultad y ya hay situaciones similares que se han presentado. En consecuencia, el Congreso creo que se sumaría en una evaluación que la vamos a hacer en la Junta de Portavoces para hacer esta comisión mixta para el régimen pensionario, tanto público como privado. El turno para el periodista de Willax Televisión, Pablo Ramos. Buenos días, señores congresistas. La tercera presidenta del Congreso ha señalado el cansancio con respecto a la corrupción y justamente estas últimas semanas hemos escuchado mucho de ello. Sin embargo, quisiera preguntarle si es que la Comisión de Fiscalización va a tomarse algunas atribuciones con respecto a lo que se ha venido diciendo acerca de algunas compras que se han venido realizando con poca transparencia, o si probablemente también se van a tomar en cuenta algunas solicitudes de respuestas más claras al cambio del ministro del Interior. Efectivamente, en ese punto yo creo que nuevamente reafirmamos el compromiso del Congreso y de todos los congresistas de la República en nuestra función inherente a la parte legislativa, a la parte fiscalizadora y a la parte representativa. El día de ayer hemos sostenido una reunión con el presidente de la Comisión de Fiscalización, articulando con la Comisión Especial COVID-19 y la Comisión de Salud, y en ese mismo sentido, en esa articulación donde hemos tenido al presidente del Consejo de Ministros, al ministro de Salud, a la presidenta de Salud, el Congreso va a ejercer su función fiscalizadora. Que no se preocupen todos los peruanos, que creo que en este momento difícil que atraviesa el país, donde hemos puesto al descubierto las debilidades y las deficiencias, no podemos permitir el aprovechamiento de los corruptos con los dineros de todos los peruanos. Y ahí sí, nosotros, desde la mesa, todas las disposiciones para que las comisiones cumplan con su deber, que es fiscalizador, representativo y legislativo. Última pregunta, le corresponde a la periodista Talía Rosales, de Panamericana Televisión. Muy buenos días, señores congresistas. Deseo consultarles si el acto que acabamos de presenciar en este momento podría interpretarse como un nuevo enfrentamiento con las AFP, un nuevo enfrentamiento con el Ejecutivo. Vemos la crisis de la que hemos salido nada más meses atrás. Además, muchos especialistas han mencionado que el retiro del 25% de las AFP iban a generar un grave perjuicio para la economía peruana. Para presentar este proyecto, para aprobarlo y ahora firmarlo, se ha corroborado información que garantiza que esto no va a ocurrir pasada la emergencia. Adicionalmente, sobre el tema de la ONP, ¿qué va a ocurrir con estas personas congresistas? Gracias. El primer vicepresidente va a dar respuesta sobre la pregunta hecha por América Televisión. Panamericana. Sí, muchas gracias por su pregunta. No existe ningún tipo de enfrentamiento con el Poder Ejecutivo. El país es uno, sus instituciones más que nunca deben estar unidas, pero sí tienen que respetarse los fueros institucionales que constitucionalmente están instaurados. El Congreso de la República tiene sus facultades que están claramente preestablecidas en la Constitución, pero además como institución representativa de los 31 millones de peruanos recogemos el sentir de la población. Y ese sentir es la que, digamos, la traducimos en una ley, la cual no ha sido observada por el Ejecutivo y que hoy procedemos constitucionalmente a su promulgación. Entonces, quiero aclarar que el Congreso de la República tiende nuevamente los puentes del diálogo, de la concertación y del trabajo en conjunto con todos los poderes del Estado para, consecuentemente, tener el bienestar de nuestra población. En cuanto a los efectos de esta ley, es un efecto positivo porque hoy más que nunca las familias del Perú requieren de esos activos, requieren de esos recursos para poder pagar el alquiler de la casa, para poder pagar la escuela de los hijos, las universidades, las obligaciones y no se rompan así las cadenas de pago. Esa discusión de economistas respecto a los efectos económicos de la norma ha sido terminada, concluida y hoy pasamos a un siguiente escenario que es darle bienestar a la población. Muchas gracias. Guillermo, sobre esta última pregunta tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Y a la pregunta hecha, ciertamente hay que recordar que el Ejecutivo, dentro del plazo otorgado por la Constitución, tuvo el plazo para poder hacer la observación. Más aún, el presidente de la República ha anunciado que se promulgaría un decreto de urgencia para justamente aumentar de 2.000 a 5.000 soles, cuando inicialmente este tema había sido sujeto a debate. Es decir,
es una situación que amerita que se haga el esfuerzo máximo, pero que sobre todo se respete a los peruanos que en algún momento han aportado el dinero y que hoy en día lo requieren. Más aún, como bien dijo el primer vicepresidente, es muy seguro que con la solidaridad que caracteriza al poblador peruano, el dinero que pueda ser dispuesto vaya a ser puesto en posiciones de la educación. Y adicionalmente, para aquellos microempresarios y emprendedores que hoy en día no han podido acceder todavía a lo que es el Reactiva Perú o los distintos bonos, estoy más que seguro que esos peruanos que pueden retirar esos fondos los van a invertir en sus negocios, porque son sus negocios los que les han dado vida. Y adicionalmente, presidente, como le comenté el día de ayer, hoy día estamos presentando a través de la bancada de Somos Perú una moción de orden del día para que se pueda crear la comisión especial de la reforma del sistema de pensiones, para que de esta manera se incluya adicionalmente a los distintos actores sociales que no habrían sido tal vez contemplados inicialmente en el proyecto de ley remitido el día de ayer, es decir, a los futuros pensionistas. Porque si bien es cierto, esta humilde representación nacional, al igual que el Ejecutivo, tienen que dar una palabra, una voz respecto de lo que viene a ser la reforma del sistema de pensiones, no podemos olvidar a aquellos peruanos que no se encuentran hoy en día en este hemiciclo, ni tampoco en esta sala Porras Barrenechea, y que no han podido venir a poder festejar conjuntamente con la representación nacional la liberación de parte de los fondos, porque estamos respetando lo que viene a ser el aislamiento social. Sin embargo, esos peruanos también tienen que definir, tienen que dar una voz de cómo va a ser la reforma del sistema de pensiones, señor presidente. Muchas gracias. María Teresa, tiene la palabra. Gracias, presidente. Vivimos en una democracia, no todos vamos a pensar igual. El hecho que haya una discrepancia en este tema, de ninguna manera se puede catalogar como un enfrentamiento, de ninguna manera. Estamos para aportar y hemos visto muy bien que el presidente ha dicho eso, que recibe las aportaciones que todos aquellos peruanos quieran hacerlas. Y el Congreso de la República del Perú está dispuesto a trabajar por todos ustedes. No olviden que hemos otorgado las facultades que el Ejecutivo en su momento nos dio. ¿De qué enfrentamiento se podría hablar? De ninguna manera vamos a hacer un Congreso obstruccionista, no. Y por el contrario, apelamos a la sensatez e inteligencia de todos los peruanos para que se den cuenta y puedan invertir con este retiro que van a poder realizar de su fondo, de las AFP, en cosas que realmente los beneficien. Así que recuerden que juntos podemos Perú. Muy bien. Bien, señores periodistas, quiero agradecer en nombre del Parlamento Nacional, no sin antes dejar de expresar que esta propuesta del Ejecutivo en la conformación de una comisión mixta fue propuesta que ya se había presentado hace más de 30 días por la bancada de Acción Popular, y el día de ayer también conversando con el segundo vicepresidente también tenía una iniciativa en la misma línea, tan igual que las demás bancadas. O sea, creo que estamos mirando al Perú por delante de todo. Que tengan la seguridad todos los peruanos que el actuar de este nuevo Parlamento va en función a las necesidades del país. Y quiero aprovechar en esta oportunidad para que el día de mañana, siendo el Día Internacional del Trabajador, un saludo cariñoso y fraterno a todos los trabajadores, a todos los periodistas que han venido el día de hoy arriesgando sus vidas a acompañarnos en esta conferencia de prensa, y aquellos que de repente no nos han podido acompañar, también un saludo cariñoso y fraterno, así como también a los trabajadores del Congreso de la República. Un abrazo, un feliz día de mañana, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Señores periodistas, muchas gracias. La conferencia ha concluido. Muy amables. Con 52 minutos, el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, promulgó la autógrafa de ley que permite retirar hasta el 25% de fondos de las AFP. Una vez que ha culminado el plazo, el Ejecutivo no la observó, no la promulgó, así que el Parlamento, la mesa directiva, en base a facultades que le da la Constitución, procedió entonces a firmar la autógrafa de esta ley que había sido aprobada por el Pleno del Congreso. Lo que ha dicho el segundo vicepresidente, Guillermo
Aliaga es que la publicación debe ser inmediata para que de una vez entre en vigencia. Esto, en opinión de la tercera vicepresidenta, la congresista Teresa Cabrera, no tendría por qué excluir a las medidas que adopta el gobierno con respecto a las AFP. Recordemos que el Ejecutivo también ha dado un decreto de urgencia para que los afiliados puedan retirar incluso hasta 3.000 soles, ¿no? De acuerdo a sus